cambiamos de temas económicos porque la recuperación económica y de las distintas economías, obviamente a nivel mundial que se ha tenido, ha incidido que Guatemala empiece también a recuperar su producción. Así lo dan a conocer autoridades del Banco de Guatemala. En este momento nuestro escenario base apuntaba a una caída de 2.5 en este año. Estamos viendo el comportamiento de algunas variables que ya les mencioné, positivos o más positivos de lo que se había previsto. Eso nos llevaría a pensar que la caída podría ser de menos 1.5, es decir, nuestro escenario más optimista en este momento. Pero en todo caso, sí les quiero comentar que estaremos trabajando ahorita ya en septiembre, esperando las nuevas cifras del Fondo Monetario Internacional, que las van a dar a conocer a finales de septiembre, principios de octubre, para ya nosotros correr todo nuestro escenario macroeconómico. Repito, lo que en este momento se percibe es que hay una mejora en relación a lo que se percibía hace un mes y medio, y en octubre estaremos dando el nuevo escenario. Bueno, vaya tema, ¿no? Porque aquí hablamos precisamente de la protección y de la prevención en contra de la enfermedad, en este caso la pandemia del SARS-CoV-2, pero también la reactivación económica. Datos, porque esto es lo que nos gusta presentar. Así que vamos, por favor, con nuestra producción, presentándole a usted en pantalla lo siguiente. Sandy, punto importante para iniciar este análisis es que no se puede separar en ningún momento el tema de prevención al COVID-19 con el de la reactivación económica. Nos guste o no nos guste, van ligados y están de la mano uno con el otro. Hasta este momento, a pesar del número de contagios y de personas que han fallecido acá en nuestro país por esta enfermedad, Guatemala no ha presentado situaciones extremas como por ejemplo lo sucedido en Ecuador, lo sucedido en Brasil, que son situaciones terribles en cuanto a las muertes. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay empresas y hay industrias claves para nuestra economía que aún no han reabierto, y a pesar de este inicio de reactivación económica, pues todavía no se ve claro cuándo lo podrán hacer. Te menciono solamente una de ellas, la industria turística. Tampoco se han reactivado actividades culturales, actividades lúdicas masivas como conciertos, teatros, cines, graduaciones y cualquier otro tipo de concentración de personas para todo tipo de actos de cualquier clase. Entonces, esta es una situación muy importante porque entonces vemos cómo, a pesar de este inicio de reactivación económica, aquí hay una cuestión bien importante. Si tú ves y analizas cómo están, por ejemplo, los centros comerciales, si tú ves y analizas cómo están los restaurantes, al final de cuentas parece ser más el miedo o la prevención el que ha estado ganando que la curiosidad y el deseo de volver a este tipo de lugares. Entonces, esto también nos deja en qué pensar en cuanto al actuar de la población guatemalteca. Parece que la prevención sí ha calado hondo en cada uno de los ciudadanos chapines. Y esto también obliga, Julio, que obviamente las empresas también le presten atención a las medidas de bioseguridad, porque obviamente si quieres recuperar la confianza de alguien, porque ahora la confianza va por las normas de seguridad que tengas. Y por ejemplo, he visto especialmente en redes sociales cuando preguntan por un servicio, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que tiene? La gente también ya se está preocupando en pues verificar si sí están guardando esas medidas para evitar así el riesgo de contagio. Entonces, eso es muy importante y por eso creo que es muy, pero muy importante también que obviamente no se separe el tema de la prevención de la pandemia por acelerarnos en la recuperación económica. Sabemos que prestarle más atención a la reactivación que a los cuidados al final nos puede jugar en contra. Ojo con eso que dices porque ya hay claros ejemplos, ¿verdad? Esto ha pasado, por ejemplo, en países europeos, esto ha pasado con la misma Corea del Sur que la pusimos de ejemplo. Estados Unidos, cuando pasaron de esa primera ola y reactivaron nuevamente todo tipo de actividades, vino lo que es el volverse a enfermar, es decir, la segunda ola del COVID-19, ¿no? Donde vuelve a atacar con focos epidemiológicos bien centralizados, pero que es como un regreso de la enfermedad al país. Eso es lo que hay que cuidar, o sea, hablar de la reactivación económica, de la reactivación laboral, de la reactivación de la nueva normalidad, como va a quedar ahora. Por supuesto que esto es importante y por supuesto que esto es necesario, pero no podemos olvidarnos del tema de la prevención, porque si no, de alguna manera, lo que no se vio durante estos 5 o 6 meses puede darse en los meses posteriores y podríamos entrar a un círculo bastante perverso y vicioso de no salir del COVID-19. Efectivamente, por eso es muy importante, obviamente, que se vaya pensando una reactivación, pero con estas medidas también, Julio.
Y quiero molestarte también con otros datos para seguir ampliando este análisis, porque creo que es importante poder establecer. Muchos indican, bueno, reaperturar ya todos los sectores comerciales, iniciar con las jornadas de trabajo normalmente. Eso es lo que muchos piden, o lo que muchos están en la expectativa también de qué va a pasar. Y, ojo, tiene que ser gradualmente, ¿no? Así es, definitivamente que tiene que ser gradualmente, y acá vamos a analizarlo. No podemos, Sandy, dejar de pensar en los riesgos de la pandemia y simplemente aperturar todo tipo de actividad económica y laboral. Por ello, la reapertura del más importante puerto de ingreso, por ejemplo, de flujo turístico extranjero, como es el Aeropuerto Internacional La Aurora, ayer lo decíamos, se ha aplazado tentativamente para el mes de septiembre. Quiere decir que una de nuestras principales industrias, la turística, al menos con extranjeros, todavía no se reactiva. La pandemia no ha terminado, eso tenemos que dejarlo bien en claro, Sandy. ¿El riesgo sigue vigente? Por supuesto que sí. La vacuna en contra del COVID-19 para la prevención no está disponible todavía, pero a pesar de todos estos factores, hay algo muy cierto y muy real, y tú lo decías, el país debe continuar trabajando, el país debe continuar produciendo también. Dato importante es que el crecimiento económico, al final de cuentas, para este año está empezando a restablecerse, lo cual significa que el efecto económico, pues, aunque ha sido negativo, no lo ha sido tanto, no lo ha sido tan extremo en este tema de números, en este tema macroeconómico. Y ya lo veremos, esto ligado al siguiente tema de análisis, que será el tema de las remesas, por ejemplo, que se cuentan como Producto Interno Bruto. No entiendo por qué, pero así se cuenta. Efectivamente, que también ya ha empezado a tener cierta recuperación, y vamos a hablar un poco acerca de este tema también, Julio. Pero sin duda, obviamente, muchos sectores están a la espera de poder reactivarse precisamente. Sabemos las pérdidas que se han generado tanto en niveles de ingreso, en los despidos, también el nivel de desempleo, pues también se eleva, ¿no?, durante esta pandemia. Y obviamente hay que pensar en que en este momento la prioridad es la salud, y posteriormente ir entonces activando obviamente esos sectores, pero que siempre tomen en cuenta esas medidas. Y por lo tanto, mientras empezar a capacitarse, si no saben entonces cuáles son las medidas correctas o cómo realizar ciertos procedimientos mientras se espera en esa reactivación, creo que es muy importante, Julio, porque a veces se tiene también la mala costumbre que a última hora se hacen las cosas, y yo creo que en este momento actuar de esa forma no es recomendable. No todo es malo con el tema del COVID-19, ¿sabes por qué? Porque creo que hemos aprendido una cultura de prevención, al menos en el tema de salud, una cultura de venir y reaprender cosas tan básicas y simples de cómo lavarnos las manos, una cultura de ahora de saludarnos de una manera distinta, no tan afectuosa como solíamos ser acá los guatemaltecos, pero por pura cuestión de seguridad, por pura cuestión de prevención. Datos importantes serán en todo esto de la reactivación económica, no solo el tema turístico, que todavía no estará presente, sino que el tema, por ejemplo, del reinicio, de retomar las clases nuevamente. Usted está viendo ahí nuevamente en pantalla, pues que ya esto lo hemos dicho, el tema de los riesgos y el tema del escenario económico que tenemos, y el tema de que al final de cuentas vamos a hacer este vínculo entre lo económico y entre lo peligroso que termina siendo el COVID-19. Yo creo que ahí tenemos este tema para que lo analicen en casa nuestros televidentes, Sandy. Por supuesto. Ir reactivando entonces con responsabilidad, eso es algo muy importante. Ya esperaremos cuáles son las nuevas medidas que pueden implementar las autoridades de gobierno. De momento, por favor, cuidémonos. Así es.